Listo. Sí. Buenos días a todos. Por parte del Centro Internacional de Estudios Superiores CIES, Cuernavaca, Morelos, me es grato invitarlos y agradecerles su participación el día de hoy a nuestra charla Empatía y Salud Mental, Nueva Normalidad, impartida por la maestra Rosalía Camarillo Moreno, quien cuenta con una experiencia y una trayectoria, siendo licenciada en Psicología egresada de la UNAM, maestra en Terapia Familiar Sistémica por el Centro de Investigación Psicosocial, directora de Sinapsis Conciencia SC. Lleva 27 años desempeñándose como psicóloga clínica en centros de integración juvenil. Es docente desde el año 2010 en el Centro de Estudios Superiores de Morelos, CIES, catedrática en terapia familiar en esta misma institución y terapeuta en consulta privada, brindando terapia individual, familiar y de pareja. Al finalizar su charla, se llevará a cabo una serie de preguntas para cada uno de los invitados del día de hoy, dando un tiempo de 10 minutos para poder preguntar y para poder contestar por parte de nuestra invitada, la psicóloga Rosalía, y hacer algunas intervenciones de mi parte como el psicólogo David Noriega. Le cedo la palabra a nuestra maestra Rosalía Camarillo. Adelante, maestra. Buenos días a cada una y a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy con el tema de empatía y salud mental, nueva realidad. Vamos a iniciar nuestra presentación, ¿sí?, el día de hoy, y agradezco a cada uno y una de ustedes la presencia y el interés que tienen ustedes de estar aquí, dado que vamos a hablar de un tema de interés y a nombre de Centros de Integración Juvenil, que es mi institución a la que hoy represento el día de hoy y por la que hoy estoy acá con ustedes. Vamos a retomar qué es la nueva normalidad y por qué es muy importante hablar de empatía y de salud mental, ¿sí? Vamos a empezar con la presentación, por favor. Y en torno a ubicar qué es empatía, tendríamos que considerar, ¿sí?, que como psicólogos, psicólogas, como parte de ser un personal que está en formación, ¿sí?, que ustedes están considerando que estamos en un momento de transición, de cambio, ¿sí? Vamos a hablar de qué es la nueva normalidad, ¿sí?, para este momento tan importante en donde la realidad nos llevó a considerar un cambio, ¿sí? Empatía, ¿sí? Tendríamos que considerar, por un lado, qué entendemos por empatía y qué consideramos que es nuestra salud mental. Un nuevo momento de vivencia en cada uno de nosotros. La nueva normalidad. Estamos en un nuevo tiempo de desarrollo social a nivel individual, a nivel social, y por lo tanto hemos estado hablando de que tenemos una normalidad distinta y cada uno de ustedes ha estado considerando a qué se debe esto. Casi todos hablamos de tener salud mental y cuando tenemos que hacer un alto a qué implica tener salud mental, ¿sí?, es cuando hacemos cuestionamientos de qué se trata y en qué consiste esto. Tendríamos que empezar por considerar el cómo estamos en este momento. De nuevo a mi vida cotidiana. La condición de emergencia sanitaria, ¿sí?, el estar en un momento de marzo a la fecha, ya son varios meses que nos está
llevando la vida a replantearnos una condición distinta desde lo individual, en el ámbito de pareja, en el ámbito de familia, en un contexto social, y por ese mismo replanteamiento tenemos que preguntarnos, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué sentimientos me acompañan? ¿Cuáles son los pensamientos que me acompañan? ¿Y cómo debo cuidarme? ¿Con qué responsabilidad desde el momento en que yo como alumno estoy frente a mí mismo, a mis compañeros, con mi familia, con mi comunidad o como docente, tengo que considerar mi conducta y mi proceder? ¿Sí? Tenemos un mundo de emociones, de sentires y de pensares. Hemos oído hablar de cuídense, cuidémonos, distancia social. Hemos visto que hay quienes hablan de dolor, que hablan de sufrimiento, que hablan de pérdidas, que hablan de indiferencia, que hablan de aquí no sucede nada, y por eso mismo es importante que cada uno de ustedes o cada una de ustedes, en el rol que nos está tocando vivir, nos preguntemos cómo estamos en este momento. Esto lo vamos a considerar al final. ¿Cómo me siento hoy para poder hablar de empatía y poder hablar de salud mental? Tendríamos que empezar primero por considerar qué es una emoción. Hablamos de que es una reacción compleja que surge del cerebro ante un estímulo externo. Es algo que veo o que oigo, ¿sí?, que tiene que ver con el pensamiento, que viene de un recuerdo, una imagen interna, ¿sí?, proviene del latín y que hace referencia a algo que se mueve, que quiere decir y que tiene que ver con lo que se piensa. Las emociones son algo que es transitorio, que no permanece mucho tiempo, pero que es habitual y que nos empuja a una acción, ¿sí? Generalmente las emociones están cargadas de energía, ¿sí? Van a estar dadas como una respuesta en nuestro cuerpo y son las que nos van a dar estancia en cada uno de nosotros a dar una respuesta determinada. Nos impulsan a tener una acción determinada y cada uno de nosotros las vive de una manera diferente. Pueden ser intensas, ¿sí?, pueden durar menos o más tiempo, pero cuando permanecen mucho más tiempo en nuestra vida, se comportan y se componen ya en un sentimiento. De ahí que nosotros tendríamos que hacer una diferencia entre lo que sentimos como algo pasajero, que es una emoción, y algo que se queda más tiempo y permanece con nosotros como un sentimiento. La contingencia nos ha llevado a no solo quedarnos con emociones pasajeras, sino quedarnos con pensamientos y sentimientos que nos hacen que tengamos comportamientos que nos hacen sentir malestar durante más tiempo. De ahí que veamos reacciones que nos hagan replantearnos esta nueva realidad. Por ello, es muy importante que hagamos
un énfasis en esta nueva consideración. Casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que intenta definirla. Es en ese momento prácticamente que nadie puede afirmar cómo entenderla o cómo explicarla. Tiene una experiencia multidimensional. Las emociones tienen 3 sistemas de respuesta. Por un lado está una parte subjetiva y al mismo tiempo un aspecto cognitivo. Por otro lado, hay una parte expresiva y hay una respuesta conductual. Y al mismo tiempo tenemos una respuesta fisiológica y una dimensión adaptativa. De ahí que cada uno de nosotros, en su experiencia, hace que vivamos las emociones de una manera distinta. Por lo tanto, las emociones las vivimos todos y no podemos considerarlas como buenas o malas. Todos vivimos emociones y tenemos que aprender a considerar cuáles son las que más transitan por nuestra vida y con cuál de ellas nos sentimos más identificados, cuáles nos hacen sentir mejor y cuáles nos incomodan o nos atoran en el desarrollo cotidiano de nuestra vida y son las que nos lastiman y con las que tenemos que trabajar para poder funcionar en nuestra vida. De tal manera que en la medida en que nosotros podamos considerar que de nuestro contexto a nuestra experiencia personal, en mis emociones, que yo pueda reconocer y atender que en esta experiencia sanitaria considerada COVID-19, sanitaria, crisis de emergencia, dolor por esta experiencia. Lo psicológico está en un momento dado en una experiencia emocional. Ser de mayor o menor intensidad hace la diferencia. Tiene una cualidad y una magnitud que para unos puede ser muy grande y para otros puede ser regular o de poca intensidad, pero tenemos que tener un respeto y una apreciación de diferenciación. Tenemos que saber que el dolor tiene un umbral diferente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos olvidar que las pequeñas emociones son grandes capitanes de nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que obedecer que cada una de ellas son parte de nosotros. Podemos tenerlas presentes, pero si no nos damos cuenta que si las dejamos pasar, ellas nos pueden llevar a tener consecuencias difíciles en nuestra vida. De ahí que es muy importante ubicar que si andan en la deriva en nuestra vida, la podemos pasar muy mal. El personal sanitario en largas jornadas de trabajo también tiene emociones difíciles. El personal de educación también se ha encontrado con condiciones difíciles. Ustedes como parte del sector educativo están teniendo que adaptarse a nuevas realidades como es esta parte de los medios de tecnología. Y cada uno de nosotros estamos viendo que la realidad social ha tenido que cambiar, ¿sí? La condición de la forma de comunicarnos, los códigos de la comunicación
también ha tenido que hacer adaptaciones de códigos en el lenguaje y eso también genera emociones distintas. Y del contexto a la realidad nos lleva a pensar que las emociones se hacen más difíciles, por lo tanto, tenemos que aprender a identificarlas y expresarlas. Vamos a hacer un alto, primero en considerar qué es una crisis. Una crisis es aquella condición que nos llega en el momento en que todo consideramos que puede ser un momento de riesgo o peligro. Surge como una amenaza ante las necesidades instintivas de que algo puede estar poniéndonos en riesgo a nivel físico o emocional. Puede ser subjetivo o puede ser en el ámbito físico y la persona considera que puede estar perdiendo en términos de su persona o en términos de su pensamiento alguna habilidad o alguna aptitud, tanto física como emocional. Es todo un reto porque se siente que amenaza algo que sobrepasa sus capacidades individuales. Aquí a nivel cerebral se pone en juego todas las condiciones de su sistema límbico, su capacidad de atención, su capacidad reflexiva, ¿sí? Y esto que nos pasó con esta contingencia de pandemia es una crisis, ¿sí?, de tipo inesperada. Es una crisis circunstancial que nadie esperaba que pasara, por lo tanto, a muchos nos tomó por sorpresa, por lo tanto, generó una desestabilización emocional en todos los sentidos, ¿sí? Nos estamos enfrentando a contextos familiares en donde en la casa se convirtió en casa oficina, en casa escuela, en familia escuela oficina, hogar, con muchas condiciones, con pocos espacios, con pocos recursos, en donde todos nos veíamos para algunas condiciones solo para dormir o para comer algunos, y ahora tenemos mucha convivencia y pocos recursos de habilidades para comunicarnos, y eso genera otra crisis que tenemos que aprender a habilitar cómo hacemos para poder reajustar estos movimientos que estamos tratando de reajustar, que seguramente vamos a poder considerar que pasará. Y bueno, llegando a esta consideración, ubicamos que el significado de la salud mental, según la Organización Mundial de la OMS, nos dice que la salud mental es la capacidad del individuo o el grupo y el ambiente de interactuar el uno con el otro de forma tal que se promueva el bienestar subjetivo y el óptimo desarrollo y el uso de habilidades mentales, tanto cognitivas, afectivas y relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde lo individual hasta lo social generemos condiciones de relaciones tales que podamos unos con otros funcionar. Nos estamos encontrando con situaciones que nos llevan a encontrar conflicto. El conflicto es una situación inherente en toda convivencia humana, pero también es importante saber cómo resolver el conflicto, porque toda parte de la sociedad humana tiene problemas, pero también la salud mental implica aprender a resolver esos conflictos.
Y de ahí llegamos a entender que para poder resolver los conflictos y los problemas, tendríamos que entender qué es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Es imaginar cómo en la vida de esa otra persona podemos escuchar, ¿sí?, con una escucha activa, qué es lo indispensable que necesita la otra persona. ¿Cómo logramos hacerlo? Es poner de la otra persona sus necesidades, aún con las diferencias, aún con mi opinión distinta, poniéndome en los zapatos de la otra persona. La empatía también tiene que ver con desarrollar aquellas habilidades para que yo pueda considerar que aún haber estado yo viviendo en un ambiente distinto, pueda yo aceptar y comprender las necesidades de la otra persona. Pueda yo hacer que entienda a la otra persona, pueda considerar que si la otra persona está pasando por algo, pueda darle consuelo. Si yo veo que está llorando o que siente miedo o que le duele algo, pueda comprenderle y pueda tener preocupación por la otra persona. Ser empático no es una condición que se dé solo de nacimiento, es una habilidad que se desarrolla. Hay estudios que se han ido desarrollando a lo largo de esta contingencia sanitaria y hay algo que sí hemos podido considerar. Si hay algo que ha dejado esta terrible situación sanitaria, es que ayudar a otro, entrar en un proceso empático, es lo que ha hecho que las personas se sientan mejor. La empatía ha generado mejores condiciones de poder sentir que las personas que están teniendo un dolor por esta condición de COVID, piensen que van a salir de esta. De ahí que es muy importante retomar la empatía, cómo se transmite. En el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas, así como las circunstancias que los afectan en un momento determinado, es lo que lleva a decir, ya comprendo lo que te pasa a ti. No necesariamente tenemos que vivir la misma circunstancia. En situaciones como esta se ha podido ver quienes han perdido familiares por esta situación de COVID, quienes se han enfermado, quienes han tenido miedo de contagiarse, quienes han tenido que considerar cómo se han tenido que ir ubicando estas medidas sanitarias, han ido comprendiendo cómo esta condición de ver por el otro ha llevado al esfuerzo de ir reconociendo lo que le duele al otro, lo que siente el otro, pero también lo que siente uno. De ahí que es muy importante, sobre todo para los que están en el área de la salud y para los psicólogos, los que están estudiando el área de la psicología, que ubiquen que esta es una condición muy importante. El dolor humano es una condición que hace que reconozca que el ser humano necesita considerar que las emociones
necesitan expresarse. La pandemia nos ha llevado a desnudar muchas condiciones y lamentablemente hay familias que han podido expresar lo que viven entre muchas otras condiciones psicosociales, como es la violencia y otros problemas de salud mental y problemas psicosociales como es el consumo de sustancias. De tal forma que si seguimos con la empatía como un valor, es muy importante considerar cómo se vive habitualmente en términos de qué es lo que se esperaría para que nosotros pudiéramos considerar por qué es tan importante el valor de la empatía. Porque no tiene que ver solo con un estado de ánimo, tiene que ver con la disposición interior y que además se adquiere como una habilidad socioemocional. La empatía es una condición que se va adquiriendo a través de un aprendizaje social, pero también a través de una condición socioemocional, ¿sí? Y que va de la mano con toda una interacción social de ir ubicando el cómo yo puedo estar al alcance de irme relacionando, pero también de irme preocupando por el otro. ¿Qué le pasa al otro para que el otro también pueda comprender qué me pasa a mí? ¿Sí? Y el hecho de que estemos en una realidad social en donde no solo podamos vernos ahorita cara a cara y podamos usar estos medios digitales, también puede ser a través de este medio el que podamos interesarnos por el otro. A través de llamadas, a través de videollamadas, a través de manejo de los WhatsApp. Hay muchas formas de poder estar empáticos con los otros. ¿Cómo podemos llegar a una comunicación empática? Favorecer la participación de la habilidad empática hacia otras personas requiere ir tomando y aceptando que más allá de que sea una condición de habilidad social, implica no hacer juicios valorativos, por lo cual se tiene que permitir desarrollar comportamientos de apoyo y solidaridad. Hacer acompañamiento y tener disposición de reconocimiento social y de manejo de ver qué le pasa al otro, de dejar expresar al otro la necesidad, el dolor y no minimizar lo que le pasa al otro. Cada uno de nosotros somos distintos y en ese sentido tenemos que manejar el respeto y la escucha activa por el otro. Ponerse en el lugar del otro no ha sido fácil, pero el manejo de las emociones y el reconocimiento de los sentimientos, considerando la perspectiva de género, haciendo ver que también los varones tienen derecho a expresarse y que pueden hacerlo sin que haya una condición de mofa, porque también en esta condición se ha permitido poder hacerlo, ayuda a que pueda bajar el nivel de angustia y de estrés. De hecho, algo que se ha reconsiderado es que la depresión, la ansiedad, el tema de suicidio son temas de salud mental que se tienen que considerar y que el poder hablar de emociones, el poder retomar empatía, hace
que podamos hablar de salud mental y podamos evitar condiciones de dolor y situaciones que se ligan a problemáticas de salud mental que se puedan lamentar más adelante. ¿Cuáles serían los beneficios de ser empático o empática? Sería procurar el bienestar, el desarrollo y el perfeccionamiento de las personas con respecto a lo que podemos o ayudar en el beneficio de la cotidianidad del otro. Poder colaborar a comprender qué le pasa al otro ayuda a la productividad individual en la relación de sí mismo y de los compañeros. A desarrollar capacidades tanto individuales como a encauzar y motivar positivamente a las personas para que puedan tener mejores intereses con respecto a cómo poder cambiar sus entornos sociales. Hay entornos sociales desde la familia, desde lo laboral, desde lo comunitario, que a veces son hostiles. Cuando uno puede manejar la parte empática, uno logra poder contribuir a esa mejora de ese clima emocional. Ayudar a resolver los conflictos cotidianos sin violencia es una de las metas que se esperaría que se pudieran alcanzar si logramos generar empatía. Cuando uno ve que hay alguien que pasa por la vida pateando botes, diciendo condiciones de crítica y censura por el otro o por la otra, uno, lejos de contestar de la misma manera, uno tendría que preguntarse qué le ha pasado en la vida. Sí. La empatía implicaría tratar de ponerse en el lugar para saber qué lo llevó a ser así. El que es más agresivo generalmente ha sido gente que ha sido más maltratada. La empatía nos ayuda a tratar de entender qué le pasó y no de tratar de ser una réplica y alguien reactivo, porque eso nos llevaría a condiciones de violencia. Y bueno, ¿cuáles serían las actitudes que tendríamos que considerar para tener una empatía? Atender a la persona, adoptar una postura física dirigida hacia quien nos está hablando y mirarla de frente a los ojos de manera cálida. En estos momentos de contingencia es muy importante. Hay gente que se siente con mucho dolor, gente que ha perdido familiares, gente que tiene gente enferma por esta condición de COVID. Hay que escuchar atentamente lo que me dice, cómo me lo dice, de qué manera me lo dice. Hay que comprender cómo se siente lo que me dice y lo que le pasa y cómo se siente a partir de su propia historia, con sus recursos y su contexto. Más allá de decir, es que mi historia es esta y fíjate que a mí me pasó esto. Tenemos que escuchar lo que le está pasando sin interrumpir, sin evaluar, sin calificar y sin descalificar. Cuando se es empático, uno está dispuesto a estar de manera integral con la otra persona, de tal manera que la otra persona se sienta comprendida, no calificada, no cuestionada, no enjuiciada. Esas serían las actitudes para que uno pueda generar empatía. Lo que podríamos decir, la vida es como andar en bicicleta. Para tener equilibrio debemos tener y mantenernos
en constante movimiento. Todos y todas, en algún momento de nuestra vida, perdemos el equilibrio y podemos caernos. Todos tenemos errores y todos podemos caer. ¿Cómo ha sido esto que nos está pasando con esta contingencia sanitaria, con COVID? Quien diga que no ha tenido miedo, quien no ha tenido ansiedad, quien no ha pasado momentos de angustia o de dolor, quizás ha tenido mucha resistencia. Yo les quiero compartir que en esta lámina a mí me deja mucha tranquilidad el poder decirles. Sí, ser personal sanitario me ha ayudado a poder expresar mis emociones, a poder decirles, he tenido miedo, he tenido angustia, he tenido momentos de casi caerme de la bicicleta, pero he tenido también la posibilidad de que alguien me ayude a levantarme, porque esa es la vida. No todo el tiempo será caos. Esto también pasará. Para afrontar esto de la crisis, para el cuidado de nuestra salud mental, ¿qué tenemos que hacer? Buscar apoyo psicológico. De ser necesario, hay que informarnos. Tenemos que apoyarnos en nuestras redes más significativas. Nuestra familia, nuestras amistades, profesionales, nuestros maestros. Examinar el conflicto del que se trata. Tengo miedo, tengo ansiedad, tengo miedo a morir, estoy peleando mucho en mi casa, me estoy sintiendo rebasado, los problemas económicos, buscar soluciones que pueda yo hacer frente de esto, ¿sí? Y sobre todo, hablar, poner palabras a estas condiciones de angustia. El afrontamiento a la crisis para que mi salud mental pueda estar bajo resguardo. ¿Cómo puedo cuidar mi salud mental? Con lo que somos y con lo que tenemos. Por un lado, mi cuerpo. Tengo que seguir considerando mis hábitos de higiene, todas las medidas sanitarias. A partir de esta nueva realidad, pues el cubrebocas, el gel, los sanitizantes, el deporte, la alimentación equilibrada, mi mente, pensamientos positivos, pero no de decir soy positiva. Tengo que ubicar que mis percepciones, mi manera de pensar, mi autoconcepto, mis creencias ante la vida, si yo considero que el yoga, mis pensamientos, en lo que yo crea, ¿sí? Mis emociones, el manejo emocional es básico. La resiliencia, ¿sí? Recordemos que resiliencia es concepto de que me ha hecho resistente. El manejo de la inteligencia emocional, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un coeficiente intelectual alto, pero si no tengo inteligencia emocional, voy a la deriva sobre la vida. Desarrollar habilidades socioemocionales y el manejo de mis relaciones personales. Si yo continúo aplicando empatía hacia los demás, genero y contacto amistades y familia que me va a llevar a estar bien. Todas mis conductas en la vida generan una consecuencia, para bien o para mal. Todo lo que yo soy me dice a dónde voy. Mi salud mental determina a dónde voy.
Y bueno, para eso es muy importante considerar competencias emocionales. ¿Qué tengo que fomentar en mi salud mental? Pues una capacidad de manejar mis emociones propias y ajenas, cuáles son las mías y cuáles son las que no me tocan. Mi toma de decisiones, ¿son mías o yo siempre dejo que otros tomen mis decisiones? Manejar mis situaciones estresantes, saber qué me rebasa, autoconocimiento de mí, mi autoestima, controlo mis impulsos, sigo con mi empatía trabajando en ella, ¿qué hago con la tolerancia al estrés, con la tolerancia al control de impulsos? ¿Voy bien con mi comunicación asertiva o no? Y mi pensamiento crítico y creativo, porque también tenemos pensamiento ingenuo y pensamiento egoísta. ¿Dónde estamos por ahí en eso? Y por último, la inteligencia emocional ante COVID. Si seguimos practicando la empatía ante el coronavirus y el distanciamiento social, es muy importante decir, ¿es algo que nos está afectando a todos? Sí. De manera distinta a cada quien, claro. Tenemos que tener en cuenta que los demás pueden tomar una situación de manera diferente que cada uno de nosotros, pero podemos ayudarnos a conectarnos de mejor manera con los demás, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros amigos, con nuestros familiares, dependiendo de nuestra actitud. Estar en contacto regular con nuestros familiares y amigos en el tiempo de distanciamiento social es fundamental, ya que no hacerlo nos puede llevar a tener sentimientos de aislamiento. No quiere decir que no vernos no podamos tenerlo a través de las redes virtuales. No estar constantemente revisando noticias, en particular aquellas que son de bajo fundamento científico, porque esto denota emociones negativas que contribuyen a un mundo de supervivencia. El mundo de supervivencia es tener reacciones infantiles. Pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Hay que tener una actitud adulta, con reflexión y con análisis de acción. La inteligencia emocional, por otro lado, nos va a permitir creer lo que se dice de cuáles son las noticias falsas y evitar caer en estrés de pánico. No nos vamos a quedar en esa etapa de supervivencia que no nos ayuda a resolver problemas complejos, a no ser reactivos, a tener una opción para poder explorar de manera negativa. Recuerden, expresar los sentimientos nos vuelve más sencillo controlar nuestras emociones y por lo tanto normalizar. Observar nuestras emociones y nombrarlas nos da lugar a tener la parte adulta y manejarla. Por lo tanto, es necesario buscar y reducir niveles de ansiedad y enfocarse en lo que realmente es importante, nuestra salud física y mental. De tal manera que no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos de ellas y de la solidaridad de nuestros sentimientos y del manejo de nuestra empatía. Regreso con ustedes para las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco la participación en nombre del Centro Internacional de Estudios Superiores, CIES. Vamos a pasar a unas preguntas. Vamos a dar un lapso de 10 minutos aproximadamente para preguntar y para poder contestar. Bien, yo sí tengo ahí varias preguntas por llevar a cabo, pero pasemos con los alumnos primero. Adelante, chicos. ¿Quién quiere preguntar?
Me gustaría participar. Adelante, Bruno. Tengo una duda, que si la empatía nos ayuda a madurar en el aspecto no solo emocional, sino personal. ¿A qué voy? Que si nos hace tomar decisiones, gestionar mejor las decisiones que vamos tomando en nuestro día a día. Okay. Muy bien. Claro, la empatía es una habilidad socioemocional. Si tú aprendes a ser empático y a ponerte en el lugar de la otra persona, tú empiezas a considerar que el dolor de la otra persona también puede ser tu dolor, ¿sí? Empiezas a considerar que tú eres psicólogo, me supongo. Tú estás trabajando la parte psicoterapéutica, ¿sí? Y uno del trabajo más importante del psicólogo es considerar que el trabajo que hace el psicólogo es un encuentro con otro ser humano. Entonces, lo primero que tiene que rescatar es ver que trabaja con el dolor de otro ser humano. Entonces, ponerte en el lugar del otro es poder entender qué le pasa al otro desde su realidad del otro. Exactamente. Muchas gracias. Muy bien, maestra Rosalía. Ahí también, complementando un poco, si me lo permite, al principio mencionó que, bueno, nosotros los psicólogos trabajamos precisamente con el dolor de las personas y la empatía en cada una de las sesiones es fundamental para poder desarrollarnos personalmente, para poder desarrollar también una buena terapia psicológica, para poder afianzar esta alianza, esta relación con el paciente, tanto de nuestra parte como por parte del mismo paciente hacia nosotros. Y en lo personal, sí, nos ayuda también para tener un crecimiento personal, ya que nos permite desarrollar esta escucha hacia nuestros familiares, hacia nuestros seres queridos, hacia las personas que nos rodean y no solamente en la práctica psicológica. Muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere participar con otra pregunta, chicos? ¿Yo puedo? Adelante, Carlos. Ok. Tengo entendido que la antipatía puede dañar la integridad de una persona, pero me quedó la duda de que si también puede dañar la integridad o la persona de uno mismo. La antipatía tiene que ver con las cosas que no te checan de la persona y con las cosas que tendrías que trabajar de ti, ¿sí? Es muy importante considerar qué cosas de ti están reflejadas en la otra persona, ¿sí? Lo que te choca, te checa. Entonces, sí es muy importante ver la empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro. Antipatía no tiene que ver con el desacuerdo, sino tiene que ver con la diferencia, ¿sí? Entonces, por ahí habría que considerar qué parte de la persona, ¿sí? No puede conectar contigo, hablando si estuvieras en un encuentro terapéutico con el paciente, pero si tuviera que ver con algún compañero, con alguien que ves pasar, con alguien que no tratas, tendríamos que ver qué te sucede a ti. Con la antipatía es antes de, ¿sí? ¿Qué te sucede a ti con antes de tratar con la otra persona? Porque estamos viendo con lo que tú le atribuyes a la otra persona. Estamos hablando de proyecciones. Ok. Ok, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, siguiente pregunta, chicos. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene algún comentario sobre la exposición?
Enviaron una pregunta, maestro, si me permite. Adelante, maestra Lucy. Sí. Dice, ¿qué hago para enfrentar la nueva normalidad, ya que tengo miedo de salir para contagiarme porque perdí un familiar por COVID-19? Okay. Bien. ¿Qué hacer para poder enfrentar la nueva normalidad? Yo le diría que hay que expresar esta condición. Tiene primero que buscar ayuda. Buscar ayuda, la pérdida del familiar, primero hay que trabajar el duelo, hay que acercarse a pedir ayuda. Centros de integración tiene ayuda para esta condición de pérdida para su familiar. Podemos ahí darle el espacio de intervención en crisis. Lo importante ahorita es hablar sobre el duelo y después hablar sobre su manejo de emociones. Es natural que todos los que están en confinamiento hablen sobre la angustia que genera volver a salir y hablemos sobre el temor que implica la condición del contagio. Estamos frente a una enfermedad nueva de la cual desconocemos qué es y tenemos muchas situaciones de mito. Entonces hay que hablar de los mitos sobre la enfermedad y qué hay sobre esta situación. Alguien que enferma sobre COVID y después que pasa la enfermedad ya no puede volver a contagiar a nadie. Entonces, sí es muy importante que esta persona hable sobre el duelo, sobre el enojo y sobre esta situación que le implica esta pérdida. Entonces, hay que buscar ayuda. Gracias, maestra. Bien. Sí, definitivamente, completando un poco también esta parte, creo que como dice la psicóloga Rosalía, la maestra, es muy importante poder apalabrar toda esta angustia que nos está generando en este momento el encierro y que cada vez nos acercamos también a esta etapa de comenzar a salir, comenzar a volver a hacer nuestra vida en el exterior del hogar, pero ya con una nueva normalidad. Comenzar a palabrar todos esos miedos, toda esa angustia, todos esos pensamientos que inclusive van a ser nuevos. No sabemos qué vamos a esperar o no sabemos qué esperar de esta nueva normalidad. Y apalabrando es una de los métodos, de las técnicas, como un paciente llega a bajar angustia, como cada uno de nosotros baja angustia ante esta contingencia, ante este impas que definitivamente marca un antes y un después. Y tenemos que comenzar a prepararnos para ese después, que ya es ahora prácticamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me surgió otra duda. Adelante, Bruno. ¿Qué puede hacer una persona que se encuentra en la disposición de ser empático con los demás, pero en su círculo, ya sea social o familiar, no le brindan esa apertura a él poderse expresar con ellos? Okay. ¿Te refieres a su familia, a su grupo, específicamente a un espacio? No, digámoslo, a su familia, familia y amigos. Uh-huh. Estás hablando de que esta persona tiene un problema de relación con su familia. No, solo puse el caso hipotético en el cual pues esta persona tiene la disposición de ser empático con su círculo familiar, pero su círculo familiar no tiene la disposición de lograr escuchar a esa persona. Bueno, yo le diría a esa persona que él busque ayuda, que su familia quizás por la circunstancia que está pasando no está en condiciones de escucharlo, por lo tanto él es el que tiene que hacer un cambio
en términos de terapia familiar sistémica, que voy a hacer como la promoción, la familia es una unidad viva. Si uno se mueve, genera un cambio en los demás. Entonces, él puede tener la mejor disposición, pero si la familia en ese momento está negada a hacer el cambio, si él se mueve, la familia se va a mover. Entonces, el que tiene que buscar ayuda es él. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Sí, yo soy David Ruiz y tengo una pregunta con respecto, habemos personas, con respecto a esto, habemos personas que ya hemos tenido un poco más de libertad para hacer ciertas actividades, que salimos a unos círculos externos, ya no nos mantuvimos tanto encerrados en casa. Sin embargo, hay unas familias, yo tengo una familia muy cercana que no quieren salir todavía para nada. Sé que nos movemos con los semáforos del gobierno, o sea, nos movemos, este movimiento que hemos tenido, vaya, es dependiendo del semáforo, ¿no? Que hay en la Secretaría de Salud o no sé, en el gobierno federal. Y entonces esta familia sigue sin querer salir y casi como astronautas si llegan a salir fuera. Entonces yo así como que no sé cómo manejar o no sé cómo manejar la relación que tengo con ellos. Sinceramente es que me parece así, a veces he dicho, o antes decía, pues es muy respetable, y hoy en día así como que ya no sé, me falta un poco de tolerancia, no sé qué hacer. Así con esta familia, ¿no? Como que qué haría, qué sería recomendable. Gaby, ¿es tu familia? No. Son unas amistades muy cercanas. Uh-huh. Pues generar su, ahora sí que respetar la tolerancia, tenemos que ser respetuosos hacia la diversidad. La condición de la nueva realidad está siendo todavía muy endeble, ¿sí? Por lo tanto, todavía no tenemos desde la parte científica ni una vacuna, ni medicación, ni elementos que nos digan que bajemos las normas de sanidad. Por lo tanto, sí es muy importante que cada uno de nosotros siga los lineamientos considerados, hasta donde yo le puedo decir desde el área de salud, es cubrebocas, gel, sanitizante y todas las medidas higiénicas, ¿sí? Entonces, no podemos decir qué está bien o qué está mal. Cada familia, cada uno de nosotros decide cómo cuidarse. Por lo tanto, no podemos decir esto está bien o esto está mal. En el área de salud donde nosotros trabajamos en centros de integración juvenil, estamos dando nuestra atención vía virtual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que todo este tiempo, hasta que Secretaría de Salud nos diga ya estamos sin riesgo, tomaremos otras medidas. Mientras tanto, careta, distancia de 1.5, no se saluden de beso. Todas estas medidas se tienen que seguir. ¿Por qué? Porque no hay en las investigaciones como tal algo que contraponga, lo cual quiere decir que tenemos que ser muy respetuosos de esta diversidad.
porque hasta ahorita la OMS no nos dice que hay algo distinto. Entonces, yo lo que sí les invitaría a cada uno de ustedes es que no relajemos las normas de seguridad. Los contagios siguen estando al pie del día. La mortalidad sigue estando al frente. Está habiendo gente que se enferma, jóvenes. Está habiendo niños que se enferman. No solo se están enfermando los que son de riesgo, diabéticos, hipertensos y de vías respiratorias, lo cual quiere decir que tenemos que ser cuidadosos. Entonces, yo ahí sí le diría a Gaby, ahora sí que en la empatía, su tolerancia, porque no podemos hacer que la otra persona piense como nosotros. Esa es muestra del ser empático. Sí, gracias. Sí. Exactamente, exactamente. Y precisamente es entender los tiempos del otro también. Creo que eso es fundamental. Entender que, bueno, tal vez para el otro todavía no es tiempo de salir, todavía no es tiempo de poder ir a los diferentes grupos sociales. Para él todavía está en un momento de seguir cuidándose, seguir en esta contingencia y, bueno, cuidar al final de cuentas de los suyos, de su familia. Ya llegará el punto en donde esta persona va a decidir por su propia cuenta decir, es momento de salir, es momento de que mi familia pueda rehacer nuevamente su vida a nivel social y bueno, y va a ser de una forma tal vez correcta, no patológica. Así es. Así es. Muy bien. ¿Alguna última pregunta, chicos? Ya para finalizar nuestra... Yo Adelante, Pablo. quería preguntar, bueno, según todo lo que ha dicho, para partir de la empatía, podemos iniciar trabajando con nosotros mismos, ¿no? Esa misma empatía. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos fomentar esta empatía en este tiempo de pandemia? Porque pues no podemos salir ni nada de eso. Podemos interactuar por redes sociales, pero pues sabemos que no es lo mismo. ¿Cómo podríamos fomentar esta empatía en esta pandemia? Puedes empezar desde tu casa, con tu familia, con tus compañeros, desde la parte de la red social. Creo que hay muchos medios para poder ser empático. La empatía no tiene que ser desde un medio directo, ¿sí? Hay lo artístico, lo gráfico, lo virtual, ¿sí? Hay muchas formas de ser empático, ¿no? Ahí, al final de la presentación, hay un concurso de canción. Ojalá, ahí se les dejo la invitación. Alguno de ustedes tenga a bien querer participar en la canción. Pueden hacer uso de su creatividad para manejar la parte empática. El ser empático es hasta poder tener con una mascota, ¿no? Comprensión por cuidar a la mascota, cuidar las plantas, darle al vecino. Yo les cierro, por ejemplo, con un ejemplo. Yo tengo una paciente que el día de ayer me escribe y me dice, oiga, tengo COVID. Tengo cita mañana con usted, pero sé que usted tiene problemas respiratorios. Hacemos nuestra sesión vía virtual porque no la quiero contagiar. Dije, lo hacemos virtual. Y entonces yo leí todas las medidas que tiene ella que hacer para cuidarse. Eso es ser empática. ¿Sí? Y tengo otra paciente que me habla
¿no? Oiga, se fue el esposo, tengo COVID, la dejó, ¿no? Esperando que la pareja no la dejara. Entonces hablamos sobre el trabajo que ella tenía que hacer y con quién podía apoyarse, porque no tiene familia. Entonces le habló a las amistades. Fue la amiga por ella y le dijo, no, no puede estar conmigo, pero la amiga le llevó a la puerta de su casa los alimentos. Eso es ser empático. ¿Sí? Entonces, hay muchas maneras de poder practicar la empatía, ¿no? Y le dejó ahí un gatito en la puerta, ¿no? Acompañada de un gato. Qué padre. De ser empático. ¿Sí? Entonces, yo creo que podríamos cerrar desde esta parte en donde el dolor humano sigue estando. Y vienen muchas cosas difíciles, porque nuestra sociedad está teniendo muchas cosas complicadas. ¿Sí? Por ahí vamos a tener otras sobre inteligencia emocional, pero es muy importante que pensemos, ustedes que están en formación, vayan pensando en qué nos hace mejores seres humanos, ¿no? Hay autores que están hablando sobre canciones que motivan a los otros, a los que están en el hospital, ¿no? A los que están horas por horas sin dejar de ver a los pacientes. Y ya vemos otros que estamos atendiendo a los que hacemos intervención en crisis. Ya les tocará a ustedes, pero los que nosotros estamos haciendo intervención en crisis, pues así nos toque a las 11 de la noche, atendemos intervención en crisis. Exacto. Pues muchas gracias, chicos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Para cerrar, nuevamente le doy las gracias a la maestra Rosalía por esta plática, esta charla de salud mental, estas respuestas tan certeras que tuvo ante cada una de las preguntas y sobre todo mostrarnos este método, esta necesidad que hoy en día necesitamos desarrollar, que es la empatía. El explicarnos cómo llevarla a cabo, cómo desarrollarla, cómo ser empáticos, el explicarnos también que la empatía va desde diferentes enfoques, no solamente es escuchar, sino también es brindar una ayuda al otro. Que creo que eso es lo que nosotros como psicólogos, como estudiantes de psicología, muchas veces necesitamos llevar a cabo, poder brindarle a aquella persona un espacio en donde pueda apalabrar, en donde pueda sentirse a gusto y en donde pueda sentir la empatía por parte del profesionista. Muchas gracias, maestra Rosalía. Gracias por parte de la universidad, del Centro Internacional de Estudios Superiores. Gracias por parte de cada uno de los alumnos que el día de hoy tomó esta videoconferencia. Gracias y bueno, no me queda más que dar por terminada esta videoconferencia. Cuídense mucho todos y seamos empáticos, chicos. Gracias. Muchas gracias. La inteligencia emocional, qué padre, ¿eh? Que la vayamos a tener. Excelente. La esperamos, mi profesora. Doctora. Gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.